Buenas tardes, hermanos. Para mí muy grato estar en esta tarde compartiendo la palabra del Señor y también un gran privilegio. Como usted sabe, estamos estudiando el libro de Lucas y estamos estudiando ya aquel momento en que Jesús se acerca al momento de ser juzgado, al momento del sufrimiento y la crucifixión. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 20, desde el versículo 41 en adelante. Lucas 20, del capítulo 41 en adelante. Doy lectura. Lucas 20, capítulo 41. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bien, lo interesante de este pasaje es que usted recordará cuántos días han pasado desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Cuántos días habrán pasado? La verdad es que esto podría ser lunes o martes. Usted recordará que Jesús, su entrada triunfal fue obviamente 2 días antes. Hemos estado estudiando las distintos enfrentamientos que Jesús ha tenido desde su entrada triunfal. Usted recordará que el primer gran conflicto que tuvo cuando iba ingresando a Jerusalén era el saber que llegaba a un lugar que sería destruido por el propio pecado de la gente de ese lugar. Y que a pesar de que el pueblo lo recibía diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David, en realidad él sabía que esa expresión no era otra cosa simplemente que un conocimiento equivocado respecto de quién era él y qué iba a hacer como Mesías. Luego, entrando al templo, tiene el primer conflicto al descubrir que todo el templo y toda la ciudad se ha revolucionado por la fiesta y que en realidad todo se ha transformado en una especie de mercadería, en donde los que llegan desde fuera quieren cambiar sus monedas, comprar animales, y por lo tanto todo es transacción, todo es banal. Y por lo tanto la idea principal o el origen de la fiesta se desvirtúa por concesiones, pagos, influencias políticas e intereses personales de las autoridades religiosas. Entonces, la verdad es que él tiene varios conflictos en este momento y los ha tenido. Primero, discusiones con respecto a su autoridad, discusiones con respecto a tributos, discusiones con respecto a la resurrección de los muertos. La verdad es que cada una de estas discusiones que han buscado en realidad tentarle para que él se equivoque, a través primero de los líderes del templo, espías fariseos y herodianos, y los saduceos, quienes buscaban por alguna manera atraparle. Cada uno de estos conflictos ha sucedido
son en el lapsus de 2 días. Y por tanto, es interesante que todas estas presiones, todas estas dificultades han sucedido en un corto tiempo. Y por tanto, en este momento, Jesús acaba de terminar una discusión en donde querían que a través de palabras encontrar un defecto en su expresión para poder de esa manera atraparlo en una mala palabra, en una mala expresión o en alguna blasfemia para intentar acusarlo delante del pueblo. Si usted va conmigo entonces a Lucas en el capítulo 20, usted se dará cuenta que el contexto completo está partiendo del versículo 41 en una pregunta que tiene que ver con la naturaleza e identidad de Dios. Y que luego él, avanzando y desde el versículo 45, va a denunciar la hipocresía de los líderes religiosos que buscaban, más que servir a Dios, un honor social a través de una piedad que es solamente exterior y que se utiliza como pretexto para obtener sus propios fines personales. Por lo tanto, los conflictos que vamos a desarrollar en esta tarde tienen que ver con un profundo conocimiento de la naturaleza de Dios y cómo eso impacta en la vida espiritual de las personas que dicen creer en ese Dios. Y por lo tanto, una correcta forma de conocer a Dios, un conocimiento acertado en su naturaleza y lo que Él es, permite que una persona entonces actúe en consecuencia, conociendo la naturaleza de Dios y cómo Él actúa, participo de lo que Él ha hecho en mí a través de eso, en consecuencia y de una manera escalonada. Yo soy hijo de Dios y actúo de la manera que actúa un hijo con su padre. Y Jesús va a enfatizar el hecho de que esa conexión con los líderes religiosos no existe, porque existe una religiosidad exterior, una santurronería que es distinta a una vida espiritual real y por lo tanto los hechos de estas personas no siguen la línea. No hay la piedad de Dios dentro de los actos religiosos que ellos realizan. Y por eso la discusión previa es interesante. Usted notará que desde el versículo 27 en adelante Jesús está discutiendo. Y desde el versículo 39 dice, respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho. Respondió y acabó de responder de la resurrección. ¿Y quiénes son los que dicen bien ha respondido? Los fariseos, porque sabían que a los saduceos que habían preguntado acerca de la resurrección, porque ellos no creían en ella, les había respondido bien. Y por lo tanto, en el versículo 40 dice, después de esto, ¿qué sucedió? No osaron preguntarle más. No osaron preguntarle más. Y es entonces que Jesús dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen? Para entender mejor el contexto, vamos a ver un poco el versículo paralelo que está en Mateo 22. Mateo 22, 41. Mateo revela algo más en la historia. Si leemos desde el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Entiende, no? Acaban de preguntar acerca de la resurrección y los dejó callados a los saduceos. Los fariseos, quienes creen en la resurrección, sabían que la respuesta de Jesús había sido impecable, que había abordado la consulta completa y por lo tanto había destruido el argumento saduceo. Pero como los saduceos y los fariseos se habían unido para poder derrocar a Jesús, tomarlo y llevarlo con las principales autoridades romanas, encontrando alguna mala palabra, y no pudieron hacerlo, dice que se juntan y de una manera desesperada y torpe intentan, a través de algún argumento, cazarlo nuevamente, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Marcos, otro pasaje paralelo, dice lo mismo. Solo que el fariseo dice, bien ha respondido. A saber esto, es más que todos los sacrificios y ofrendas. Y Jesús le dice en Marcos, no estás tan lejos del reino de los cielos. Están reunidos intentando todavía echar abajo a Jesús. Entonces, versículo 41 de Mateo, seguimos ahí. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él le dijo, pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Ahora volvemos a Lucas. Lucas 20. Por eso la forma en que se presenta la pregunta de Jesús dice, ¿cómo dicen? ¿Quiénes dicen? Los fariseos dicen. La verdad es que Jesús quiere preguntar esto. Él hasta ahora ha estado respondiendo preguntas, pero ahora no es que él esté atacando a los fariseos, ahora él va a demostrar un punto. Cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién es el Cristo? La respuesta que él va a recibir, él la sabe. Es una pregunta que el pueblo de Israel ha enseñado por mucho tiempo y que la respuesta es un rezo. ¿Quién es el Mesías? El hijo de David. Punto. Es sabido. De hecho, cuando venía entrando, le decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Bartimeo, cuando sabe que Jesús viene, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? La tradición judía es que el Mesías es el hijo de David. Por lo tanto, la pregunta que hace Jesús ya espera esa respuesta. La espera. Jesús, cuando hace la pregunta, dice, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Cuál es su descendencia? De David. De David es hijo. Por lo tanto, la pregunta que hace Jesús es una respuesta calculada y lo que busca es exponer la insuficiencia de la teología mesiánica de estos religiosos, porque no comprenden exactamente en qué consiste la naturaleza del Mesías. Todo esto es en torno a eso, conocer la naturaleza del Mesías. ¿Qué pensaban los judíos respecto de la identidad del Mesías? Prometida. ¿Creían ellos que el Mesías prometido era el Hijo de Dios, Dios mismo corporalmente en la tierra? Por supuesto que no. Ellos no creían eso. Muy por el contrario, a pesar de que era muy conocido la identidad del hijo de David, quien sería el Mesías, la verdad es que ellos no habían elaborado una teología en esa dirección, para nada. Muy por el contrario, ellos creían que el Mesías prometido podía ser un hombre, un líder religioso y espiritual, y que por lo tanto liberaría a Israel de la presión de cualquier enemigo existente, pero no una identidad que fuese una identidad celeste, para nada. Si vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 7, Segunda de Samuel en el capítulo 7, está, digamos, el origen de esta concepción. Dice, Segunda de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo le levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas,
y afirmará su reino. Él edificará la casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa que Dios le hace a David. Por lo tanto, el origen de la tradición inicia en la promesa que Dios hace a David. Tu casa será perpetua, será para siempre, para siempre. Y por eso, en el Salmo 89, leemos: Salmo 89, versículo 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Seguimos en el capítulo 89 de Salmos, pero vamos al versículo 35. Y en el 35 dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. El reinado del linaje de David es para siempre. Por eso, cuando Jesús cita lo escrito, dice, ¿qué se dice del Cristo? Él está citando un salmo que es conocido y es mesiánico, el Salmo 110. Ese es específicamente el salmo que está citando en el versículo que estamos estudiando en Lucas. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Esta es la promesa. Vendrá uno de los lomos de David y tomará su lugar en el trono. Esto es una promesa que los judíos tienen grabada aquí y no se les va a olvidar nunca, jamás. Ahora bien, naturalmente estos hombres conocen la respuesta a la pregunta. Jesús sabe que responderían. Pero la verdad es que el conocimiento que ellos tienen es obvio que es incompleto, porque han olvidado la naturaleza del Mesías. Si vamos a Amós, en el capítulo 9 de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cierto? Pero seguimos leyendo. Amós, en el capítulo 9, versículo 11 en adelante. Estoy en el 12. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán, y traerá el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos
las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellos. El 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios suyo. ¿Cómo esperarían estas personas al Mesías? Estaban en prisión, ¿verdad? De los romanos. Pero dice que restaurará sus corazones. Dice que hará nuevo todo. Ahí al ladito, un poquito más adelante, está el libro de Miqueas. Vaya al libro de Miqueas. En el capítulo 5, en el versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me, ¿está ahí? De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Hasta ahí vemos que la promesa está en pie, ¿no? Israel tendrá la simiente, pero luego dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Leyó conmigo, ¿verdad? ¿Entendió la sutileza? Miqueas 5:2. 2. Miqueas 5:2. Voy a leer de nuevo. Note conmigo la sutileza. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo? Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Desde cuándo es él? Desde la eternidad. Entonces uno podría pensar, a ver, ¿la concepción judía de que el Mesías es el hijo de David es correcta? Sí, es correcta. Pero que simplemente es el hijo de David, ¿sigue siendo correcta? No. Existe aquí entonces la naturaleza de una promesa, que aquel que había sido prometido no solo es el hijo de David en la forma carnal, sino que también en la forma espiritual es una promesa de Dios para alguien que tiene una identidad sobrenatural distinta, preexistente. Y esta verdad que está aquí ha sido pasada por alto. Y por eso el concepto equivocado que tienen los religiosos de esta época es más bien un Mesías terrenal. Es un Mesías que viene a cumplir algunas misiones que la verdad es que son temporales. Son absolutamente temporales. Ahora usted piensa que esto es tan difícil de encontrar que, bueno, sería medio justificable que no lo hayan visto. La verdad es que no. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, (9, 6 y 7) dice, ¿lo encontró? Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Le parece que esto está oculto? No, la verdad es que no está tan oculto. Leamos de nuevo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Dios fuerte. Después, ¿qué dice? Padre eterno. Príncipe de paz. Quizás nosotros pensemos, mire, ¿sabéis qué? Entre tantos libros de la Biblia esto podría haber pasado desapercibido. Quizás para usted, para mí, sí. La Biblia es un libro grande, gordo, 66 libros, dependiendo del tipo de letra, 800 hojas, 1200 hojas. Pero los judíos se dedicaban a copiar de manera religiosa cada parte de la ley. Y el libro de Isaías era un libro importante. Ellos copiaban, y cuando copiaban, no copiaba uno solo y luego veía si se pasó o no se pasó. No, se copiaba en grupos. Y cuando leían recitando 5 o 6, que era el grupo más pequeño, cada uno diciendo lo que escribía al tiempo. Luego contaban los símbolos para ver que no sobrara ningún símbolo. Y luego intercambiaban las copias y se leían unos a otros para corroborar que no se les había olvidado nada. ¿Ustedes creen que de esa manera se hubiese pasado este versículo por alto? ¿Cómo puede ser entonces que ignoraran la naturaleza divina del que iba a ser su Mesías? Era imposible ignorar la naturaleza divina. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1. Por razones de tiempo no es posible leer el capítulo completo, pero Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, etcétera, etcétera. Y dice que va a juzgar. Para un entendido en la Escritura, en el Antiguo Testamento, alguien que juzgará al pueblo no puede ser otro que Dios. Además dice que va a tener el Espíritu de Dios, pero no solo lo va a tener. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve que el Espíritu de Jehová aparece o que descansa sobre alguien, algún profeta, el Espíritu de Dios, dice que descansa o está momentáneamente. Pero aquí utiliza una palabra distinta, dice, en el original dice que se mantiene firme. Dice acá, reposará. O sea, que llegará el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, y se quedará en él y se radicará en él. Su naturaleza divina va a radicar en este que se describe en este pasaje en Isaías 11. ¿Quién otra persona podría recibir la naturaleza de Dios siendo igual a Dios? Solamente el Mesías. Por lo tanto, lo que hace aquí Jesús es evidenciar la suficiencia de la teología de estas personas en comprender la naturaleza del Mesías. Por eso, él pregunta al final, bueno, ¿y cómo? Volvamos a Lucas. Lucas 20.
en Marcos, en el paralelo, después de la pregunta, vuelve a decir que ya no osaron preguntarle más. Después de esta pregunta, no osaron preguntarle más. Jesús es una pregunta muy difícil de poder interpretar para ellos. Es difícil para ellos poder interpretarla. Porque en la cultura judía, la pregunta es muy pertinente. ¿Cómo puede ser posible que el hijo sea tratado con más honor y que por lo tanto el padre tenga que respetarlo? Eso no puede ser. Por el contrario, la cultura indica que los hijos deben respetar a los padres. Y aunque a nosotros nos parezca como un hecho cultural que quizás nos haga sentido, porque a usted, siendo padre, le gustaría que su hijo lo respete, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? Parece que es lo natural. Bueno, aquí también lo es, solo que aquí existe una carga de más religiosa en hacerlo. Por ejemplo, usted recordará en Génesis 37 cuando José sueña, ¿verdad? Tiene un sueño, se lo dice a sus hermanos. Hay unas gavillas, las gavillas caen, todas caen hacia mí. Sus hermanos se enojan porque dicen, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que tú vas a ser rey sobre nosotros? ¿Cómo puede ser posible que el hermano menor reine sobre los hermanos mayores? ¿Puede ser posible eso? No puede ser posible. Pero además tiene un sueño adicional José, un sueño que además cuenta a su padre. Jacob, ¿recordará usted cómo se toma esto? Lo que hace José es soñar que la luna, el sol y las estrellas lo reverencian. Y cuando cuenta esto, en su núcleo familiar está su padre, su madre, sus hermanos, las demás personas de la familia. Su padre se enoja y ¿qué le dice? ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Qué te has creído? Y el versículo termina diciendo, pero Jacob pensaba sobre esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué él sueña esto? Para ellos, para estos judíos, fariseos, el Mesías no era un ser superior y divino. Así su cultura lo había dictado. Pero cuando el Señor Jesús irrumpe con la pregunta, mostrándoles específicamente el versículo, ellos la verdad es que no pueden contestar de inmediato. Recuerde que Jesús está preguntando y tiene a dos públicos. ¿Recuerda quiénes son sus dos públicos? Está el pueblo, por una parte, a quien Jesús, para que comprendan lo que sucede, argumenta de tal manera que ellos puedan comprender lo que se está discutiendo a un nivel espiritual en sus corazones, para que comprendan que son deudores delante de Dios, que son pecadores. Pero de manera subrepticia o por debajo, habla directamente a los religiosos judíos, de tal manera que ellos comprenden completamente lo que les está diciendo, haciéndoles notar de que sus vidas no se ajustan a la ley de Dios y que por lo tanto solo son religiosos. Y esto les ofende profundamente. Por tanto, cuando Jesús hace notar esto, Jesús cita específicamente la forma del griego de la Septuaginta. Él siempre dice, ¿por qué dice el Señor a mi Señor? Para que el pueblo comprenda el pasaje. El pueblo no sabe hablar hebreo. Por lo tanto, Jesús va directamente a hablarles a ellos para que lo comprendan. Pero los judíos que sí saben hebreo entienden lo que está diciendo. Y él les pregunta directamente, ¿cómo puede ser posible que David, inspirado por el Espíritu de Dios, diga, ¿cómo puede ser que el Señor le diga a mi Señor, ¿existe más de un Señor? ¿Existen dos señores? David, a quien se atribuye el Salmo, dijo esto por inspiración de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos entender, ¿es Dios el que quiere comunicar esto?
Sí. ¿Qué quiere revelar? El estado espiritual. Quiere revelar completamente el estado espiritual de los religiosos y hacerlo patente delante del pueblo. Les va a dar una pregunta que no pueden responder. Y luego va a utilizar esa ignorancia para canalizar lo que él quiere que aprendan en relación a su vida espiritual. Pero vamos al versículo 41 de Lucas. Entonces les dijo, ¿cómo dicen? ¿Quién? Los fariseos. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Usted sabe, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, para corregir y para reargumentar los errores que yo tengo en mi vida. Eso significa redarguir. Por lo tanto, aquí está usando estos versículos para enfrentar el conocimiento. Porque dice, hasta que ponga a tus enemigos, en el 43, por estrado de tus pies. Eso significa específicamente alguien que ha sido vencido. En Josué, en el capítulo 10, se relata una historia como esta, en donde después de vencer a todos los reyes, Josué trae a todos los príncipes derrotados y los pone delante del pueblo y llama a sus capitanes y les dice, pongan sus pies sobre los cuellos de estas personas, en demostración a todo el pueblo, para que no existan dudas de que los hemos derrotado por completo. Por tanto, la manera en que Jesús ha preparado la respuesta y argumenta, está preparando al pueblo para comprender la siguiente verdad. Versículo 44. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces su hijo? ¿Cómo puede ser que sea su hijo? Y esta pregunta la hace dirigiéndose a sus discípulos, pero los fariseos están presentes en ese momento. ¿Usted sabe cuál ha sido la actitud de los fariseos, los saduceos, los herodianos y sus discípulos hasta ahora? Interrumpiéndolo, hablando, buscando alguna manera en que puedan encontrar alguna grieta en su teología. Ahora imagina que estas personas han quedado mudas. Jesús ha proclamado una verdad tremenda respecto de la identidad y la naturaleza del Mesías, y los judíos se quedan callados, totalmente callados. La pregunta los desarma, los destroza, porque no tienen nada que responder. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ah, no, me equivoqué, perdóneme. 1:19. Perdóneme. Yo y mis 6 y mis 9. Ya, lo encontré. Efesios 1:19 dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, hasta el 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este versículo podría sintetizar la respuesta para la pregunta de Jesús. Si usted se fija en la última parte, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la culminación de la obra redentora del Padre. Y Él tiene la naturaleza completa de la identidad de Dios en su propia forma terrenal. Por eso dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el original se refiere a que tiene total control y naturaleza de todos los atributos de Dios. Sin dejar de ser Dios, sigue siendo un hombre, perfectamente Dios. Ahora, también debemos reconocer que esto no es fácil de comprender. Por eso la pregunta que Jesús hace a los judíos es difícil. Esto es como el tiro en arco de un tiro en 1.000.000. Entra la flecha por una grieta que nadie esperó y se clava en el centro de algo por la grieta en donde uno nunca esperó que entrara. Y por tanto, deja marcando ocupado a los fariseos y los religiosos. La pregunta es fascinante. Lo mismo está en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, hasta el 28, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a Él a todas las cosas. Dios sujetó todas las cosas. Y todas las cosas fueron sujetas a Él, en la persona de Dios y también en la persona de Cristo. Es una verdad profunda que yo no pretendo explicar en este momento, pero que enfatiza la profundidad de la identidad de la naturaleza divina de Dios. Por eso la pregunta de Jesús es tan buena, porque desarma la teología de estos hombres al punto que los silencia en algo en donde, ¿sabe qué? Tendrían que haber preguntado. Tendrían que haber insistido a qué se refería. Tendrían que haber hincado, tendrían que haber dicho algo, tendrían que haber reclamado. Ahora, ¿los judíos comprendieron lo que decía Jesús? ¿A qué se refería? No sabían responder lo que él había preguntado, pero ya le habían rechazado como Mesías. Comprendían que decía que la naturaleza divina del Mesías, que él decía, era irrogada sobre él. Lo comprendían. Él quería que el pueblo entendiera que él era el hijo de David, el Mesías prometido. Lo entendían. Lo rechazaban, pero lo entendían. Y como lo entendían, ellos sabían que debían protestar. No entendían por qué Jesús preguntaba esto.
no conocían la respuesta. Y nos podemos preguntar, ¿por qué hace la pregunta? No solo para demostrar su falta de conocimiento, sino también por amor. Él quiere revelarse como el Mesías, sí, pero no bajo el concepto que los judíos tienen, ese Mesías liberador de Roma, ese Mesías liberador del pueblo, de quienes atormentaban a Israel, ese Mesías que iba a ordenar, que iba a reinar, que iba a restablecer la gloria del pueblo y que asolaría a las demás naciones, y que de esa manera el pueblo de Israel volvería a tener toda la extensión de su territorio. No ese Mesías, sino que un Mesías distinto, uno que primero vino a denunciar el pecado de Israel y llevarlos a Dios. Ese era el Mesías que Jesús quería que ellos comprendieran qué era. Por eso, primero Él ahora se revela derechamente que Él es el Mesías. Y no solo Mesías, Él es Mesías y Padre. Mesías y Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, hay una porción. Ezequiel 33, desde el versículo 10, voy a leer, dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, del pecador. No quiero destruir al pecador, sino que se vuelva el impío, el pecador, de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no librará el día de su... la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Jesús aún planeaba, pensaba y ejecutó la voluntad de Dios en este acto, haciendo patente el hecho de que Él era el Mesías, revelándolo con esta pregunta, que seguramente sucumbió la teología de estos hombres para revelarse no solo como el Mesías, sino que el Mesías y Dios. Y entonces entendemos por qué en el libro de Mateo pregunta de esta manera a los fariseos, diciéndole: ¿quién es el hijo de David? ¿Quién es el Cristo? Para que respondieran: el hijo de David. Y de esa manera encaminar la respuesta. Porque Él quiere, a través de la manera en que hizo la pregunta, mostrarles que Él era el Hijo de Dios,
Pero no solo el Hijo de Dios, el Mesías, el descendiente de David, sino que también Dios mismo. En el Salmo 110, voy a ir yo allá, los judíos de la época contemporáneos a Jesús no sabían hablar hebreo, el común de los ciudadanos de Israel. Ellos hablaban arameo. Ellos podían acceder a la ley a través de la versión griega que se había escrito un par de años antes, bueno, unos cuantos, casi 100 años antes. Y por lo tanto, solo aquellos quienes habían tenido educación formal podían leer la escritura en verdadero hebreo. Si usted lee conmigo, acá en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. ¿Dice así en el Salmo? No, ¿cómo dice? Dice Jehová. Es bastante más claro. Por lo tanto, cuando Jesús cita el Salmo 110, claro, el pueblo comprende que está citando el versículo, comprende lo que está diciendo, pero los judíos están comprendiendo absolutamente su pregunta. ¿Por qué? Porque en el original habla el nombre de Dios y luego utiliza la palabra Señor. Dice en el original, aquí en Salmo, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le dice al Señor de David, ¿quién es ese Señor de David si no es Dios? Literalmente, ¿hay otro Señor? ¿Quién es este Señor? Para los judíos es tremendamente claro. Hay un Señor distinto a Jehová, a quien David se ha sujetado. Y por tanto, como existe este Señor distinto al Señor Jesús, a quienes ellos conocían, para ellos es difícil responder esta pregunta y nace la naturaleza de comprender que este Mesías no es solamente un enviado terrenal, es otra persona distinta. Es otra persona que encarna una naturaleza diferente. Y por eso Jesús prepara la pregunta y la respuesta para que estos religiosos comprendan derechamente quién es Él a un nivel mucho más profundo. Jesús quiere que estas personas comprendan que Él ha venido como Señor y Mesías, con palabras simples para el pueblo, pero con palabras profundas para estos religiosos. Necesita mostrarles que se han equivocado y de esa manera se presenta acá citando una palabra que cuando los judíos lo leyeron en el original pudieron comprender profundamente la pregunta y la ignorancia que tenían. Y lo más sorprendente es que hasta el día de hoy algunas personas piensan que Jesús no es Dios. Algunas personas creen, y corrientes religiosas creen que Jesús no es Dios. Pero la verdad es que la propia Escritura que inspiró a David para escribir este salmo, hay alguna discusión respecto a esto, pero David, inspirado, escribe este salmo, tomando el nombre de Dios y diciendo que existe un Señor por sobre él, que es igual a Dios. Ese mismo espíritu también ha motivado para que en el Nuevo Testamento también nosotros podamos ver y registrar y seguir la línea para comprender que este Mesías es Dios, es el Salvador. Dios mismo hecho hombre, estando en la tierra para hacer la paz con el pecado. Dios estableciendo el método, Dios siendo el medio a través del cual el hombre alcanza salvación. En Juan, en el capítulo 20, en el 28, es Tomás, quien primero dice, no, si yo no introdujere mi dedo ahí, no voy a creer. Y Jesús llega y dice, aquí estoy, pon tu dedo. Y entonces Tomás dice, no, Señor mío
Dios mío, reconociendo la naturaleza divina de Jesús. Jesús, obviamente, apoya lo que él ha dicho. En Filipenses 2:6 leemos que Dios no estimó tener la forma de Dios y ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él es igual a Dios. Jesús tomó la forma de Dios y es igual a Dios. ¿Usted me puede decir que puede existir alguien que es igual a otro en su naturaleza, pero no ser ese? Esto es complejo de comprender, sí. Pero la palabra nos enseña de que Él, Cristo, el enviado de Dios, es Dios mismo corporalmente, sacrificando su vida corporal de humano en el método que Dios estableció para perdonar el pecado del hombre. En Colosenses 2:9 dice de Jesús que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Toda la plenitud de la deidad. La palabra ahí usada es la misma que estudiamos antes. La plenitud de la deidad de Dios está en la persona de Jesucristo. ¿Podemos separar la esencia, la naturaleza de la plenitud de Dios de Cristo para comprenderlo en una naturaleza distinta? No. En Tito 2:13 dice Tito, hablando acerca de Jesús, dice nuestro gran Dios y Salvador. Lo mismo en 2 de Pedro 1:1, donde Pedro inicia alabando a Dios, hablando de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y si eso fuera poco, tenemos el gran inicio de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y a través de muchas personas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, en quien está toda la plenitud, la corporalidad de Dios, están todas las cosas sujetas a Él, y todo fue hecho por Él y para Él, y todo es de Él. Si esas características no pueden igualarse a Dios, no podemos comprender entonces cuál es la naturaleza de Jesús, desprendiéndola de la identidad del Padre. Por tanto, cuando Jesús hace la pregunta, no solo se revela como el Dios y Salvador, sino también como el Mesías prometido, que encarna la naturaleza del Dios viviente, el cual es el príncipe que viene a hacer la paz con el pecado y a rescatar al mundo del pecado. De esa manera muestra al pueblo quién es Él en un nivel de deidad, su naturaleza y su misión al pueblo. Y a los religiosos les muestra su pobre forma de conocer a Dios. Su pobre forma de conocer a Dios. Y es por eso que, relatado esto, volvemos a Lucas 20. Lucas 20, versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas. ¿Dónde estaban los fariseos y los escribas? Ahí mismo. Sería como si yo dijera ahora aquí en el púlpito: guardaos del pastor Freddy. Están ahí mismo. Después que desnudó su ignorancia respecto del tema, dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas
y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Los ha desnudado completamente. Después de las preguntas que tenían una cierta apariencia de dificultad teológica, Jesús hace la única pregunta, una sola, y destruye toda su seguridad teológica. Y luego, enfrente de sus narices, comienza a revelar toda su exhibición falsa de piedad. Primero, dice, gustan de andar con largas ropas. Quizás esto no signifique mucho para nosotros, pero la verdad es que culturalmente en esta época se usaban ropas largas, ¿no? Pero los sacerdotes usaban ropas largas. Y además a las ropas agregaban unas pequeñas bolas, pequeñitas, como unas bolitas de tela, las cuales la idea era que cuando las vieran se recordaran como símbolo de la ley de Moisés, y así lo instruye Moisés, ¿ya? Pero además, no solo eso, ellos acrecentaban las filacterias. Las filacterias son unas pequeñas cajitas en donde se depositan unas cuerdas, en donde se escribe la ley. Hacían sus filacterias más largas, más anchas, guardaban más trozos de la ley que se ponían aquí en la cabeza, un cuadrado, un repositorio. Luego hacían sus vestidos más largos, porque ojalá el día del sacrificio que algo de sangre cayera y la sangre por capilaridad subiera para demostrar que ellos iban a los sacrificios y mostrarse de esa manera piadosos, con una ropa que significara dignidad, con una ropa que mostrara que ellos eran verdaderos creyentes de Dios, una ropa que fuera similar a los levitas, que eran los religiosos autorizados para hacer los sacrificios y ayudar en el templo, una apariencia. Luego dice, y aman las salutaciones en las plazas, que la gente los salude, que les digan, rabí, rabí, así dice en Mateo. Que las personas los reconozcan, que las personas les tengan condescendencia. En esta época se decía, además, que decían estas personas, los rabís, los fariseos y los escribas, que más importante que ayudar a los padres era ayudar al maestro. Porque los padres me daban las cosas terrenales, pero los maestros me daban lo que viene de Dios. Por lo tanto, si yo iba ayudando a mi padre y de pronto veía a mi rabí cargando algo, yo debía dejar a mi padre solo e ir y ayudar al rabí, porque eso era más importante. Los escribas y fariseos esperaban recibir honores extraordinarios. Les encantaba ser reconocidos en lugares públicos. Dice, y los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas. Lugares de honor, al lado del invitado, ser reconocidos en el puesto. Idealmente, y ojalá, llegar tarde a una cena, presentarse en la puerta y que de pronto quien convidaba a la cena y dijera, ha llegado el rabí, por favor denle el lugar de honor. Y que todos tuvieran que correrse para que él ocupara el lugar al lado del anfitrión. Ojalá. Que ojalá la celebración se detenga para que me vean a mí. Y yo creo que el peor de todos, los pecados que denuncia el Señor. El último dice que devoran, que saquean, que arrasan las casas de las viudas. Y por pretexto hacen grandes oraciones. En la misma línea de pensamiento que le había dicho delante. ¿Sabe qué decían? Tradición oral que tenían los judíos fariseos y los escribas. Que si yo no podía estudiar, ojalá yo mantuviese a alguien que estudiara. Porque la gloria que yo adquiría era la misma que el rabí que estaba estudiando. Y la costumbre de estos hombres era ir a las casas de las viudas. Como no tenían recursos para estudiar simplemente, iban a las casas de las viudas
y vivían con las viudas bajo el pretexto de que ellas los mantuvieran para que ellos pudiesen estudiar la ley. Y de esa manera decían a las viudas: como tú me mantienes, el Señor te bendice. Como bendijo Dios a la viuda de Sarepta, así te bendice a ti Dios. Y Jesús denuncia este acto. ¿Y por pretexto qué hacen? Largas oraciones mostrando una infinita santidad, como hombres piadosos que dedican día y noche sus vidas a servir a ese Dios para mostrarse piadosos. Y Jesús denuncia su falsa religiosidad, mostrando que no era tal, que su conocimiento espiritual no era el que ellos decían, que ignoraban todo sobre la naturaleza divina de Dios y del Mesías, y que sin embargo tenían un conjunto de ritos y estratagemas para poder sacar dinero a personas que no comprendían la ley ni las costumbres judías y poder favorecerse con ellos. Estas eran personas educadas, letrados, con conocimiento profundo, no solo de leer y escribir, sino que de interpretación, con largas horas de estudio. No eran personas ignorantes. Por lo tanto, Jesús denuncia que su pecado aún, por ser prevaricadores, torciendo la ley, ¿qué dice que va a suceder con ellos? Al final del versículo 47, estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Es notorio que la pregunta que hace Jesús nos revela una verdad profunda, una verdad que permea toda la manera en que nosotros creemos y somos formados a la identidad de Cristo. Y es que solo a través de Cristo es posible el perdón de los pecados. Solo a través de Cristo es posible que las personas encuentren redención. Él es no solo Dios, sino que también el Mesías, el Dios hombre, que se encarnó con el único propósito de, a través de su cuerpo, recibir el castigo para ti y para mí, y de esa manera pagar el pecado que nosotros tendríamos que haber pagado. La identidad de Cristo como Dios es la única manera en que puede ser conocido espiritualmente el Salvador. El error de estos religiosos fue confiar en su posición, en sus obras, en su raza. Ellos creyeron que simplemente por ser judíos Dios tendría condescendencia con ellos. Como dice en Hebreos 2 y en Hebreos 3. Ellos creyeron que sus obras, sus buenas intenciones eran suficientes para que Dios los perdonara. Que todos sus actos de piedad serían suficientes. Pero no es así. Ellos pensaron que su posición religiosa, por estar ahí todos los días en el templo, eso sería suficiente para que Dios los tomara en cuenta. Y no es así. Y eso no ha cambiado. Puedes venir a la iglesia todos los días si quieres, igual que esos religiosos, pero eso no te hace salvo. Puedes intentar cambiar tu vida, puedes intentar ser mejor, creer que aquí somos una especie de crecimiento personal, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de robar, comportarte mejor, pero eso no te hace salvo. Inclusive puedes creer que porque tu familia es cristiana, porque mi papá era pastor, porque mi marido va a la iglesia, porque mi mujer ora por mí, eso es suficiente para que tú seas salvo. No es así. Estos religiosos confiaron en las mismas cosas
Y Jesús denunció su hipocresía, sus errores. La única forma de llegar a Cristo es arrepintiéndonos en nuestro corazón y aceptando que somos pecadores. Eso quiere decir que nosotros hemos vivido vidas alejadas de Dios y que de nuestras vidas simplemente se han radicado en nuestro propio deleite. Hemos buscado cosas para nosotros, olvidando que somos pecadores, olvidando que nosotros no somos perfectos, que mentimos, que robamos, que no hacemos lo que deberíamos hacer delante de Dios. No yendo a Dios para reconocer eso. Y la Biblia enseña que el arrepentimiento se basa en que yo reconozco esto delante de Dios. Estoy de acuerdo en que realmente yo soy pecador, que mi destino es el infierno, pero que pido a Dios que me salve, que tenga misericordia de mí y que de esa manera transforme mi vida, no porque yo pueda, sino porque Dios transforma mi vida. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones basadas en el cristianismo occidental y todas las religiones que no lo son, en que las religiones buscan el crecimiento personal y la superación moral, pero nosotros sabemos que eso no es posible. El hombre es pecador y morirá pecador. El verdadero cristianismo es el único que enseña que el hombre puede ser mejor solo por los méritos de Cristo y que aún siendo pecador, Cristo transforma su vida y que morirá en naturaleza humana siendo pecadora, pero en naturaleza divina perdonado por Cristo. No existe otra manera para alcanzar salvación. Y estos hombres religiosos olvidaron ese detalle y llenaron su vida de religión y moralidad barata. También debemos evitar esa apariencia de piedad. Quienes realmente hemos confesado a Cristo en nuestro corazón, debemos evitar la apariencia de piedad. Debemos evitar cualquier cosa que lleve a pensar o a llevar cargas a nuestra vida que están basadas en moralidad no bíblica, en tradiciones, en sistemas religiosos, en formas de pensamiento, en apariencias o tradiciones que hagan carga sobre nuestra vida espiritual, no fundadas en una verdad bíblica, no en religiosidad. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice: evita. A esas personas evita. Yo no me voy a convertir en esa persona. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, debemos ser vigilantes en sacar de nuestra vida cualquier forma religiosa que tenga la apariencia de piedad. Porque como dice en Colosenses 2, no tienen un efecto real, el efecto real de erradicar el pecado, no. Colosenses 2:20. Dice: pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se desvanecen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Debemos sacar todas esas cosas religiosas, apariencias de nuestra vida y luchar porque no lleguen a nosotros y por sobre todo no pedir esas cosas de nadie. Y por último, afirmar que la verdad eterna que Cristo ha mostrado a través de su naturaleza divina debe provocar en nosotros un cambio profundo en nuestra manera de actuar, para tener un fin y un objetivo distinto al de los fariseos y escribas, que buscaban a través de sus formas y cultos religiosos mostrar piedad. Pero nosotros no. Nosotros debemos vivir la verdadera fe cristiana. Nosotros debemos vivir la verdadera forma de la transformación de alguien que ha sido cambiado en su corazón por Dios. Eso quiere decir que nuestras vidas deben estar llenas, no de apariencias, no de cosas que podrían verse bien ante los ojos de los demás. Usted y yo sabemos cuando somos tentados a mostrarnos mejores. Por el contrario, nuestra vida debe ser llena de verdadera virtud, de verdadera oración, de verdadera intercesión, de verdadero esfuerzo por la fe, de verdadero estudio, de verdadero celo por el Señor en nuestras vidas, para que de esa manera los frutos que surjan de esa forma de doctrina sean vistos, no para impresionar a las personas, sino para que esos frutos vayan en beneficio de quienes nos rodean en la congregación y también en nuestra vida real, en nuestros trabajos y nuestros vecinos. Para no tener una apariencia de piedad, sino que tener verdadera vida espiritual que florece por un corazón que busca a Dios de manera sincera y no para impresionar a nadie. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Porque, Señor, te necesitamos. Necesitamos que seas tú el que transforme nuestra vida. No queremos nosotros, Padre Santo, mostrar religiosidad. Por el contrario, Padre, humíllanos. Muestra nuestra imperfección. Hazla evidente para que nosotros no nos enamoremos de quienes somos. Para que nosotros no creamos que somos mejores que alguien. Por el contrario, llena nuestra vida, Señor, de humildad. Humíllanos para mostrar verdaderamente quiénes somos, pecadores, que no tienen más virtud para mostrar que la gracia que has depositado en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Santo, para comprender esa verdad y no caer engañados como los fariseos y escribas que hemos estudiado hasta ahora. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, tu infinita misericordia, hasta en el último momento, Padre Santo, tú a través de tu Hijo, tu enviado acá en la tierra, predicaste no solo, Señor, el perdón, sino que te manifestaste como el Dios y Salvador ante este pueblo. Y de esa misma manera también lo has hecho con nosotros. No mirando nuestra condición, no mirando, Padre Santo, quiénes somos, sino que simplemente te revelaste a nuestra vida con piedad y amor. No somos dignos, Señor, para recibir ese don que tú nos regalas. Y sin embargo, tú, Señor, lo has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque te revelaste a través de tu Espíritu en nuestro corazón, golpeando la puerta de este duro corazón, para entrar ahí y convencernos de pecado, para que fuésemos llevados, Señor, en el convencimiento pleno de nuestro pecado delante de ti, para que tú nos perdonaras. Ayúdanos, Señor, porque ahora con esta verdad debemos, Padre Santo, presentarnos a ti un día para mostrar cuánto hemos crecido. Y si tú
no crees en Cristo, si tú no crees que Dios se personificó en Cristo y vino a la tierra a morir para establecer la solución perpetua para el pecado, no por obra humana, sino por la sola voluntad de Dios, que quiso venir al mundo, reconciliar consigo mismo al pecador, te digo en esta hora que el Señor extiende su perdón a ti. Que el Señor puede perdonar y quiere perdonar si tú estás dispuesto a dar ese paso, a pedirle al Señor que te perdone. Y así como el pueblo se presentó delante para ser perdonado, tú puedes presentarte hoy también. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú hiciste esto y escondiste esta verdad espiritual profunda y solo la has revelado a nosotros, tus pequeños, quienes éramos lo peor del mundo, quienes éramos lo devaluado del mundo, y sin embargo nos viste ahí en donde estábamos, en el basurero, para transformar nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.